Después de 9 años de matrimonio, mi esposo Iván perdió la memoria y cree que tiene un amor inolvidable. Al principio, pensé que Iván estaba simplemente confundido, atribuyendo erróneamente nuestros recuerdos a un amor inolvidable ficticio, pero más tarde, me di cuenta de que estaba completamente equivocada. Capítulo 1. Esta fue la cuarta vez que Iván me echó de su habitación del hospital después del accidente automovilístico. La puerta blanca se cerró de golpe con un fuerte ruido, deteniéndose a unos centímetros de mi nariz. Aunque no me tocó, se sintió como una bofetada fuerte en la cara. Afuera de la habitación, algunas personas susurraban entre ellas. Bastián se acercó y trató de consolarme suavemente. Cuñada, la memoria de Iván está un poco confusa en este momento, y sus emociones son inestables. No te enfades. Me aparté un mechón de cabello de la frente y suspiré suavemente. No estoy enfadada, solo estaba un poco confundida. Después de perder la memoria, Iván era educado y amable con todos, excepto conmigo. Conmigo actuaba como si fuera su peor enemigo, incluso si me despreciara por el bien de su supuesto amor inolvidable. No debería ser tan extremo. Le entregué el termo que tenía a Bastián. Por favor, dale esto más tarde. Si todavía se niega a comer, solo tíralo. Bastián dudó mientras lo tomaba. Cuñada, está bien. Le di una ligera sonrisa. Cuando lo recuerde, puede reembolsármelo todo. Capítulo 2. El día que Iván tuvo el accidente automovilístico, yo estaba en el extranjero. Me apresuré a regresar durante la noche, solo para encontrarme con su fría actitud. Llegué al hospital en medio de la noche. Las luces del pasillo estaban tenues, y el corredor vacío tenía una atmósfera inexplicablemente fría y solitaria. Cuando abrí la puerta, Iván aún estaba despierto. Estaba sentado en la cama con su bata de hospital, con una venda envuelta alrededor de la frente. Su rostro estaba pálido y su expresión era vacía. Parecía una persona completamente diferente del Iván que conocía. Iván fijó su mirada en mí, y cuando estaba a punto de hablar, un fuerte estruendo estalló detrás de mí. Un objeto negro pasó junto a mí y golpeó la pared. Mi corazón se aceleró. Entonces escuché a mi esposo escupir fríamente una palabra: lárgate. Más tarde, el doctor me dijo que Iván había perdido la memoria. Perdió la memoria, pero no por completo. Me olvidó que yo era su esposa. Pero aún recordaba nuestro pasado cuando estábamos enamorados. Recordaba esos momentos juveniles y triviales. Pero él había atribuido esos recuerdos a un inexistente amor inolvidable. El amor inolvidable lo acompañó en la puesta en marcha de su negocio, en los momentos más difíciles, y paso a paso, hasta donde está ahora. Pero ella nunca se casó con él. No sé qué papel me ha asignado Iván para que me desprecie tan intensamente a primera vista, pero no estoy enfadada. Después de todo, fui yo quien lo acompañó durante 9 años. Fui yo quien estuvo con él desde el uniforme escolar hasta el vestido de novia. Fui yo quien estuvo con él desde la juventud hasta la madurez. No hay forma de que él tenga un amor inolvidable. Estaba tan segura de eso. Así que cuando Irene apareció, pensé que solo era un malentendido de parte de Iván. Capítulo 3. No es que no haya intentado decírselo a Iván. La frialdad y la dureza de su actitud contrastaban enormemente con la forma en que solía tratarme. Después de 9 años de amor, casi nunca discutimos. Lo atribuía a la infinita paciencia de Iván conmigo. Nuestra relación siempre había sido estable, quizás demasiado estable, tanto que estaba completamente convencida de que Iván solo me amaría a mí. Nos enamoramos cuando éramos jóvenes, y nuestros sentimientos crecieron y disminuyeron a través de los altibajos de la vida cotidiana. Habíamos enfrentado la crisis de los 7 años, pero la superamos. 9 años es mucho tiempo, lo suficiente como para que nuestras vidas se entrelazaran como raíces y ramas, haciéndolo imposible de desenredar. Así que cuando mi esposo, que una vez fue cariñoso, ahora me miraba con ojos llenos de hielo y rechazo, sentí una tristeza y un dolor indescriptibles. Quería decírselo, pero los recuerdos en su mente parecían haber formado su propia secuencia lógica. Cuando intentaba restaurar la verdad, solo interrumpía su cadena de lógica. Incapaz de soportar la tensión, eligió escapar, desmayándose, y cuando despertó, nada había cambiado. El doctor me aconsejó que no lo alterara más. Llévalo con calma. Siempre pensé que por eso Irene encontró una oportunidad. Capítulo 4. La semana antes de que Iván fuera dado de alta del hospital, todavía se negaba a comer las comidas que le preparaba, aunque su actitud se había suavizado un poco. Ya no me cerraba la puerta en la cara, pero cuando estábamos juntos, seguía distante. No quería hablar conmigo, así que simplemente me sentaba junto a la cama y lo observaba. El vendaje en su cabeza había sido removido, revelando una pequeña cicatriz en su frente. Se apoyaba en el cabecero, con los ojos cerrados, los labios apretados en una fina línea y las cejas ligeramente fruncidas. Instintivamente, extendí la mano para suavizar la arruga entre sus cejas.
Los ojos de Iván se abrieron de golpe. Retiré mi mano, esperando que se enojara nuevamente, pero en su lugar, preguntó, Rosalina, ¿por qué me casé contigo? Porque me amas, pero no dije las palabras. La atmósfera en la habitación se volvió pesada. La respuesta estaba en la punta de mi lengua, pero permanecí en silencio. Fue entonces cuando apareció Irene. Entró, llevando un termo rosa, con una voz alegre, Iván, estoy aquí. La joven llevaba un bonito vestido, su rostro resplandeciente, sus ojos brillaban de alegría, pero cuando me vio, se quedó paralizada. Yo también me quedé atónita. Se parecía en un 70% a la versión más joven de mí. Una ola de miedo me invadió, como si mis pensamientos fugaces se hubieran convertido en realidad. Una grieta se formó en mi corazón. El siguiente momento, vi a mi esposo, que había sido tan frío conmigo, suavizar su mirada, su expresión llena de ternura mientras la llamaba suavemente. Capítulo 5. Las palabras de Bastián confirmaron mis sospechas. Estaba sentado en una silla fuera de la habitación del hospital, suspirando con una expresión de disculpa. Sí, cuñada, Iván la ve como la versión más joven de ti. La absurdidad de la situación casi me hizo reír. ¿Cuándo empezó? Bastián se frotó la frente, dudando antes de responder en voz baja, el 5.º día después del accidente de Iván, así que por eso nunca comió la comida que le preparaba, porque alguien más la estaba preparando para él, ¿verdad? Por eso no quería verme, porque su amor inolvidable había aparecido. Una oleada de ira surgió dentro de mí. La reciente hostilidad de Iván parecía burlarse de mi estupidez. Esta situación ridícula se sentía como una comedia absurda. Bastián, estás loco. Mis manos se apretaron con fuerza. Los nudillos se volvieron blancos. Él imaginó un amor inolvidable y tú le encontraste uno. Bastián suspiró de nuevo, su mirada profunda, con algo en sus ojos que no pude descifrar. Cuñada, estuve mal en ocultártelo, pero esta persona no fue encontrada por mí, más exactamente, fue encontrada por el propio Iván. Capítulo 6. Instintivamente quise refutarlo, pero Bastián solo suspiró de nuevo, con la cabeza baja. Lo había descubierto por casualidad. Una tarde, escuchó a alguien hablando en la habitación del hospital. Oyó la risa suave de Iván entre las voces y, al principio, pensó que era yo. Incluso creyó que Iván había recordado algo. La conversación se detuvo, y la puerta se abrió para revelar un rostro desconocido y familiar a la vez. Él y Irene se quedaron congelados. Iván, de pie en la habitación, lo llamó, y cuando giró la cabeza, Irene se alejó rápidamente. Le preguntó a Iván quién era ella. Iván bajó la mirada y respondió, mi amante. Capítulo 7. Cuando volví a empujar la puerta y entrar en la habitación, la conversación anterior se detuvo abruptamente. Dos pares de ojos se centraron en mí, y la atmósfera en la habitación se volvió incómodamente tensa. La mirada de Iván seguía siendo fría mientras me miraba. Irene estaba sentada al borde de la cama, la cuchara en su mano suspendida en el aire. Iván, imperturbable, siguió comiendo de su cuchara antes de volverse hacia mí y preguntar, ¿qué haces aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? No lo miré. Mi mirada se posó en Irene en su lugar. Ella apartó la vista, encogiéndose ligeramente, y Iván inmediatamente se colocó frente a ella. Casi me eché a reír con exasperación. Iván, ¿qué crees que estás haciendo? Sabía que no debía enfadarme con él, solo estaba confundido, pero al verlo proteger instintivamente a otra persona, no pude controlar mi temperamento. No olvides que nosotros somos los que estamos casados legalmente. No podía decirle la verdad, así que utilicé este hecho para atarlo. La expresión de Iván cambió varias veces. Él, por favor, sal un momento. El rostro de Irene se palideció. Iván se volvió hacia ella, dándole una sonrisa tranquilizadora. Ella se relajó al instante, dejó el cuenco, y salió de la habitación sin mirarme. La puerta se cerró tras ella, dejando solo a Iván y a mí en la habitación una vez más. Me mordí el labio, con las manos apretadas en puños a mis lados. Rosalina. Su tono era plano. Divorciémonos. Capítulo 8. Usé toda la fuerza que tenía para detenerme de darle una bofetada. Iván solo había perdido la memoria, no la razón. No podía imaginar que esas palabras salieran de su boca. Solo podía apretar con fuerza el dobladillo de mi vestido. Y después de un largo tiempo, finalmente logré exprimir una sola frase entre dientes. ¿Por qué? Ha estado conmigo tanto tiempo. Merece un estatus adecuado. Iván bajó la mirada. Se suponía que debía casarme con ella. Ella estuvo conmigo desde que no tenía nada. Pero de alguna manera, terminé casándome contigo. Lo siento, pero era yo quien había estado contigo todos estos años. El consejo del médico resonó como una maldición, sellando mis labios. Si hubiera estado más tranquila,
Tal vez podría haber razonado con él o haber ideado un mejor plan para guiarlo lentamente sin alterarlo, pero las palabras se atoraron en mi garganta, y todo el frío y las injusticias de estos días explotaron de una vez. Era como una niña terca, mirándolo, pronunciando cada palabra con énfasis: si quieres que nos divorciemos. Estás soñando. La puerta se cerró de golpe con un fuerte estruendo. Me apoyé en ella, sintiéndome impotente por primera vez. Nunca pensé que Iván me pediría el divorcio, y mucho menos por un amor inolvidable. Iván rara vez me hablaba con dureza. Durante los tiempos más difíciles, nos acurrucábamos juntos en una casa con goteras, manteniéndonos calientes. En aquel entonces, todo estaba mal. Lo habían estafado. Su socio comercial se había fugado, y él solo cargaba con las deudas. No podíamos permitirnos la electricidad, y en invierno, dependíamos de una manta gruesa y pesada para mantenernos calientes. El agua en invierno era helada, y él no me dejaba tocarla. Se encargaba de todas las tareas relacionadas con el agua, y sus manos, que alguna vez fueron hermosas, se llenaron de sabañones. Pero incluso cuando la vida era tan difícil, no se olvidó de darme un collar para mi cumpleaños. El collar de plata no era caro, solo costaba un poco más de 100 yuanes, pero para él, cargado de deudas, era un lujo. Me enojé con él por gastar tanto en un regalo. Él solo sonrió, me acarició la cara y me dio un beso. Dijo: Rosa, me aseguraré de que tengas una buena vida. Rosa, siempre te amaré. Pero ahora, él dice: Rosalina, divorciémonos. Capítulo 9. Solo estuve enojada con Iván por un día, pensando que solo estaba confundido. Me di cuenta de que yo también estaba equivocada. No debería guardarle rencor a un paciente. Al día siguiente, le llevé sus fideos sencillos favoritos, solo para encontrar a Irene allí de nuevo. Parecía que después de ser sorprendida por mí, se volvió aún más audaz. La chica que se parecía a mí, pero más joven. Incluso en sus expresiones casuales era como yo solía ser. Ella y Iván actuaban de manera íntima. Cuando llegué, ella estaba hablando con Iván, y aunque no había nadie más en la habitación, seguían cerca, susurrando como si compartieran un secreto. Iván la escuchaba con una leve sonrisa en la esquina de los ojos, justo como solía hacer cuando yo le hablaba. Era realmente una molestia. Golpeé la puerta con fuerza, interrumpiendo el momento acogedor. La sonrisa en la esquina de los ojos de Iván desapareció al instante, y la mirada que me dirigió fue tan fría como el hielo. Me tomó por sorpresa su mirada y de repente perdí el ánimo. Te hice unos fideos de longevidad. Levanté el termo y forcé una sonrisa. Tus favoritos. No hace falta. El tono de Iván era distante. Ya he comido. Entonces noté el termo rosa en el gabinete y el aroma persistente en el aire. Los recuerdos que pertenecían solo a él y a mí parecían haber sido arrebatados por Irene una vez más, y la ira que había suprimido volvió a surgir. Señorita Son, sería mejor que tuviera algo de decencia. Mi mirada se fijó en su rostro, mis ojos tan afilados como cuchillos. Tomar cosas que no te pertenecen tan descaradamente, no es algo de lo que sentirse orgullosa. La cara de Irene se volvió pálida, y mientras abría la boca para hablar, Iván se apresuró a defenderla. Señorita Rosalina Liu, si no ha venido a discutir el divorcio, por favor márchese. Realmente considera a Irene como su amada. No me voy a divorciar de ti, Rosalina. Iván me interrumpió. No te amo. Lo dijo tan calmadamente que casi lo creí. No me amaba, pero no debería ser así. Me mordí el labio con fuerza. Iván, te arrepentirás de esto. Capítulo 10. Iván fue dado de alta del hospital. No me lo dijo. Fui a la habitación del hospital solo para encontrarla vacía. Cuando llamé a Bastián, descubrí que Iván ya había sido dado de alta, pero no volvió a casa. Instintivamente quise llamarlo, pero nadie respondió. Eso nunca había pasado antes. Iván posee muchas propiedades. Busqué en cada una de ellas, desde la ciudad hasta los suburbios, hasta que finalmente Bastián me llamó. Habló con precaución. Cuñada. Iván me llamó de vuelta. ¿Dónde está? Él está con Irene. Tan pronto como Bastián me envió la dirección, conduje hasta allí. Irene vive en un barrio antiguo, con paredes descascaradas y una capa de polvo acumulada durante años en la puerta. Viejo y familiar, cuando no teníamos dinero. También nos apiñábamos en lugares como este. Toqué suavemente la puerta, y una voz femenina alegre vino desde dentro. Voy. Cuando se abrió la puerta, Irene me vio y se quedó momentáneamente sorprendida. No quería perder palabras con ella. ¿Dónde está Iván? Iván está durmiendo. El apodo familiar me hizo sentir náuseas por un momento. Una oleada de ira se levantó dentro de mí, y pregunté con dureza, ¿quién te dijo que lo llamarás así? La chica se asustó por mi tono y retrocedió, sus ojos volviéndose ligeramente rojos en las esquinas. Irene bajó la cabeza.
y como si reuniera algo de coraje, la levantó de nuevo para mirarme directamente a los ojos. Señorita Liu, Iván me ama. ¿Te ama? Casi me reí de la rabia. ¿Por qué te amaría? ¿Te ama por esos imaginarios 9 años de compañía? ¿O te ama porque te ves exactamente como yo cuando era más joven? Mi tono no era exactamente feroz, solo un poco más alto, pero su coraje parecía tan pequeño como el de un conejo. Sus ojos se enrojecieron aún más, pero aún así temblaba mientras me replicaba, eso no es cierto. Señorita Liu, admito que nos parecemos un poco, pero Iván me ama a mí, ¿y qué prueba tienes? Señorita Liu. Iván y yo nos conocemos desde hace más de un año. Antes de que pudiera comprender plenamente el significado de sus palabras, Iván salió de la habitación. Llevaba una camiseta blanca holgada y algo gastada, con algunos mechones de cabello desordenados al lado de su rostro, con un aspecto somnoliento, superponiéndose con su apariencia cuando tenía 20 años. Después de que Iván se hiciera rico, su ropa nunca costó menos de 4 cifras. Lo miré, atónita. Luego, rápidamente, con fuerza, le di una bofetada a Irene. El sonido seco resonó en el pequeño apartamento de alquiler, y casi de inmediato, me empujaron al suelo con gran fuerza. La sala de estar estaba desordenada. Caí sobre una pila de objetos afilados, y mi mano fue cortada por una esquina rota de la mesa de café. El líquido cálido goteó, y el dolor punzante se extendió desde la herida. Solo me quedé mirando fijamente la vista del rojo brillante. Después de calmar a Irene, Iván se volvió para regañarme, pero se congeló en el momento en que encontró mis ojos. No soy nada delicada, es solo que Iván me malcrió. Me trataba como a una joya preciosa, y si me hería incluso un poco, reaccionaba como si fuera un gran problema. Solía burlarme de él por estar demasiado nervioso por mí. Él solo sonreía, me abrazaba y suspiraba suavemente. Mi Rosa ha soportado tanto conmigo. Es natural que sea un poco delicada. Rosa, no te hagas daño, ¿de acuerdo? Siempre serás la más importante. Las lágrimas caían, una por una, dejando manchas oscuras en mi vestido. Vi a Iván soltar instintivamente la mano de Irene y estaba a punto de correr hacia mí. Por un momento, a través de mi visión empañada por las lágrimas, sentí una oleada de alegría, pero rápidamente se desvaneció. Irene lo abrazó por detrás, aferrándose fuertemente a su espalda, y lo llamó con tristeza, Iván. Los movimientos de Iván se detuvieron bruscamente. Un destello de confusión cruzó su rostro, y se quedó allí, congelado e indefenso. Mi corazón se ablandó, y al segundo siguiente, se desplomó pesadamente al suelo. Capítulo 11. Iván nunca creyó que tuviera amnesia, porque en su mente, solo los recuerdos relacionados conmigo y con Irene estaban confusos desde mi perspectiva. Pero para él, sus recuerdos estaban completos. Bastián no pudo convencerlo de ver a un psicólogo, y yo tampoco. El médico dijo que no lo abrumáramos, que lo lleváramos despacio. Se sentía como un problema sin solución. No podía avanzar, ni podía retroceder. Me preocupaba que pudiera estar sobreestimulado, pero temía que recordara demasiado tarde. Todo lo que podía hacer era esperar cada día a que él me recordara. Un poco antes, un poco más rápido, pero esta vez, fallé de nuevo. Cuando Iván recobró la conciencia, Irene fue más rápida en actuar. Abrió la puerta rápidamente y se lanzó a los brazos de Iván. Iván no la apartó. Me apoyé contra la puerta, observándolos fríamente. Iván levantó la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron, de repente extendió la mano, haciendo que Irene tropezara. Ella miró hacia atrás y, al verme, las lágrimas brotaron instantáneamente de sus ojos. Al verla llorar, Iván se apresuró a secarle las lágrimas, preguntando con suavidad, ¿qué pasa? No pude soportar la calidez de la escena, así que interrumpí, señorita Son, me gustaría hablar con usted. Irene, como un conejo asustado, parecía a punto de romper a llorar de nuevo. Instintivamente miró a Iván. Iván vaciló por un momento. No te preocupes, solo estaremos afuera. Ve. Iván le dio unas palmaditas tranquilizadoras en la mano a Irene. Si pasa algo, solo llámame. Irene asintió con fuerza. Lo encontré irónico. ¿Qué podría hacerle? Capítulo 12. La marca roja en la cara de Irene aún no se había desvanecido. De hecho, la había golpeado con fuerza. Las lágrimas aún colgaban en las comisuras de sus ojos, haciéndola parecer desvalida, como yo, pero no como yo. Señorita Son, usted dijo que conoce a Iván desde hace más de un año. ¿Qué quiso decir con eso? Irene probablemente no esperaba que yo estuviera tan tranquila. Bajó la cabeza, sus manos entrelazadas, y permaneció en silencio por un tiempo, como si estuviera reuniendo valor. Señorita Liu, Iván realmente me ama. Sé que ustedes se conocen desde hace más tiempo.
y sé que me parezco un poco a usted, pero él absolutamente me ama a mí, señorita Liu. Iván solo está atado por el matrimonio. Si no fuera por usted, ya estaríamos juntos hace mucho tiempo. La audacia de Irene superó mis expectativas. ¿Acaso la señorita Son tiene algún tipo de trastorno mental? Crucé mis brazos y repliqué fríamente. El rostro de Irene se puso pálido ante mis palabras. Señorita Liu. Ella se mordió el labio. En agosto pasado, su abuela falleció. Usted seguía llamando a Iván, y él seguía consolándola, pero no regresó, porque estaba conmigo, Rosalina. El rostro disfrazado de conejito se curvó en una leve sonrisa, como si hubiera encontrado mi punto débil, con una satisfacción oculta en su sonrisa. Todo el año pasado, Iván estuvo conmigo, viajando por el mundo. Capítulo 13. Casi le doy otra bofetada, pero Irene se cubrió la cara primero y débilmente llamó a Iván. La persona en la habitación rápidamente se interpuso entre ella y yo, con el rostro tan frío como el hielo. Mi mano se quedó congelada en el aire. Luego lentamente la bajé. Iván no me regañó. Simplemente me lanzó una mirada y luego tomó la mano de Irene y la llevó de vuelta a la habitación. No tenía ganas de discutir más con ellos. Llamé a Bastián y le pedí que viniera a ayudar a vigilar a Iván. Cuando regresé al coche, de repente apareció un mensaje de un número desconocido con una captura de pantalla de una publicación en Facebook. Sabía que era de Irene. Debería haber abierto Facebook para verlo por mí misma, pero otra voz dentro de mí gritaba, instándome a no abrirlo. El sexto sentido de las personas siempre es tan inexplicable. Un tremendo pánico surgió de la nada, y supe que si realmente buscaba esa página de Facebook, tal vez Iván y yo nunca podríamos regresar, pero aún así lo miré. Capítulo 14. Las imágenes en Facebook aplastaron la última pizca de mis ilusiones. Cada publicación, detallada con fechas, coincidía con momentos en mi memoria. Pensé que habíamos sobrevivido la crisis de los 7 años. Pensé que era solo un pequeño obstáculo en el camino. Pensé que Iván solo necesitaba tiempo para encontrar su camino de regreso a su corazón. Así que le di mucho espacio. Nuestro amor había sido demasiado fácil, excepto por ese año. Después de un año, volvió a ser el Iván que conocía. Incluso me sentí feliz en ese momento, pensando que el amor simplemente se había transformado en parte de nuestro lazo, y que todavía éramos el único uno para el otro. Pero fui demasiado ingenua. Todos esos detalles triviales se magnificarán, y ese año se reprodujo en mi mente como un carrusel giratorio. Las emociones que había enterrado cuidadosamente resurgieron con una venganza. Tuve que enfrentar la verdad. El Iván que amaba, el Iván que pensaba que nunca podría traicionarme, el Iván que había estado entrelazado conmigo durante más de una década. Él me había engañado. Capítulo 15. Se conocieron el año pasado. Irene se unió a la empresa de Iván. Una pasante sin experiencia laboral de repente se convirtió en una empleada favorecida y valorada por el jefe. Al principio, ella solo registraba su enamoramiento por su superior, el enamoramiento de una joven, pero solo era una admiración silenciosa. Pero más tarde, descubrió que la persona que le gustaba también la favorecía a ella. Los dos se fueron acercando poco a poco. Iván llevó a Irene a muchos lugares. Vieron el amanecer sobre el mar de nubes, el atardecer junto al océano, las auroras boreales en Escandinavia, el humo solitario del desierto, y muchas más. Con el pretexto de viajes de negocios, casi visitaron todos los lugares que yo había anotado en mi agenda. Había planeado incontables veces, imaginando con entusiasmo cómo sería visitar esos lugares con Iván. Tomaríamos muchas fotos, capturando cada momento, pero él siempre estaba ocupado, y yo siempre pensé que estaba ocupado. Cuando las excusas se convirtieron en un hábito, dejé de mencionarlo, pero nunca imaginé que él ya había estado allí, con otra persona que se parecía a mí, visitando cada lugar que anhelaba ver. No fui yo. Vieron las auroras boreales en Escandinavia en marzo. El frío de principios de primavera aún no se había disipado, mientras yo estaba envuelta en un abrigo grueso, metida en una casa cálida, soñolienta al llamarlo. Él y Irene estaban parados bajo la brillante aurora, respondiéndome vagamente, acuéstate temprano. Sí, solo duerme. Volveré pronto. Sí. Capítulo 16. Fueron a hacer senderismo y vieron el amanecer juntos en mayo. La fecha marcada en Facebook era el 27 de mayo. La luz dorada saltaba de las nubes, extendiéndose por la tierra. Ese día, trabajé toda la noche, y al amanecer, no pude evitar enviarle un mensaje para desahogarme. Él respondió rápidamente. Estaba sorprendida y feliz, preguntándole por qué se levantó tan temprano. Dijo que estaba haciendo senderismo con colegas para ver el amanecer. Mintió. Solo fue con Irene, pero en ese momento, le creí. Le dije, diviértete con tus colegas. Fueron a la playa en junio. Irene publicó muchas fotos. Muchas de ellas fueron tomadas por Iván. Su viaje a la isla duró mucho tiempo,
desde mediados de mes hasta el final. Ese periodo coincidió con la muerte de mi abuela. La vida y la muerte son inevitables, pero el dolor de perder a un ser querido me mantuvo en tristeza durante mucho tiempo. Pero durante ese triste periodo, Iván no estuvo a mi lado. Ahora lo sé. Estaba con Irene, viendo el mar. Capítulo 17. Las publicaciones de Facebook se detuvieron en diciembre del año pasado. Luego se reanudaron en abril de este año. Cada comida que Irene le preparaba, sus selfies íntimos en el hospital, y otros pequeños y cálidos momentos. La publicación fijada en Facebook era de junio del año pasado. Solo tenía una frase: espero casarme contigo pronto. Mi mundo se derrumbó. Me despertó el timbre del teléfono. Era Iván llamando. Rosalina. Su voz tenía una ligera vacilación. Hablemos. Si tan solo hubiera llegado antes. Si tan solo hubiera llegado antes. Estas palabras llegaron demasiado tarde. No hace falta. Mi voz estaba ronca. Iván, divorciémonos. La respiración en el otro extremo se congeló. Tu voz. No importa. Lo interrumpí con cansancio. ¿No eras tú el que quería el divorcio? Estoy de acuerdo. El otro lado permaneció en silencio durante mucho tiempo. Podía escuchar su respiración, cada vez más pesada con cada aliento, hasta que finalmente, lo escuché decir: de acuerdo. Capítulo 18. Los papeles de divorcio de Iván se retrasaron unos 10 días. No lo presioné. Durante ese tiempo, no lo busqué de nuevo, salvo para un evento de cena que no pude rechazar. El evento estaba profundamente entrelazado con beneficios y estatus, y él no tuvo más remedio que inclinarse ante mí. Acepté. Al entrar en el salón de banquetes de su brazo, se sentía como en los viejos tiempos. Nos movíamos entre la multitud con nuestras copas de vino, entablando conversaciones con diversas personas. Mantuve una sonrisa perfecta, y juntos interpretamos el papel de la pareja ideal. Cuando finalmente tuvimos un momento para nosotros, de repente le pregunté: ¿Irene no está enojada? La sonrisa de Iván se desvaneció, sus labios se apretaron en una delgada línea. Después de un largo silencio, preguntó suavemente: Rosalina, nosotros. El resto de su frase se lo tragó de vuelta. La confusión en su rostro duró solo un momento antes de suspirar nuevamente. No importa, lo siento. Te he fallado. Por supuesto que me fallaste, pero es más que solo eso. Cuando lo recuerde todo, se dará cuenta de cuánto ha hecho. Al salir del hotel, Irene estaba esperando a Iván en la entrada. La noche estaba fría con una brisa fuerte. Ella estaba parada en la oscuridad con un vestido blanco, luciendo frágil y delicada, evocando lástima. Iván inmediatamente soltó mi mano y corrió hacia ella, colocando su abrigo sobre sus hombros. Le tomó la mano, regañándola suavemente, aunque su voz estaba llena de afecto. Me quedé en la entrada, observando a los dos acurrucados juntos bajo la farola. Por un momento, era como si estuviera mirando a mí misma y a Iván de hace unos años. Sabía que Irene me había visto, así que ella sonrió, acurrucándose en los brazos de Iván, mostrando descaradamente su intimidad frente a mí. Simplemente me quedé allí, como una espectadora, sin expresión. Parecía que Iván de repente recordó que yo todavía estaba allí. Cuando me miró, captó mi expresión calmada y se quedó congelado por un segundo. Rápidamente esbocé una sonrisa. Envíame los papeles de divorcio pronto, Iván. Parecía sorprendido por mi actitud, momentáneamente inseguro de cómo responder. No lo miré más, mi mirada pasó más allá de él para posarse en el rostro de Irene. Señorita Son. Mi sonrisa se profundizó. Te deseo lo mejor para que logres tus deseos. La pequeña flor blanca se convirtió en una sonrisa, parada detrás de él, por primera vez sin retroceder, orgullosamente y arrogantemente diciendo: gracias por tus buenos deseos, señorita Liu. Iván y yo seremos muy felices. La expresión de Iván cambió ligeramente, sus labios se movieron como si fuera a hablar, pero al final no dijo nada. Justo antes de abrir la puerta del coche y subir, de repente me volví y grité en voz alta: Iván. Al igual que hace 7 años, cuando lo vi esperándome bajo el edificio de la escuela después de clase, lleno de alegría y sin reservas, gritando su nombre a través de una multitud de personas. Y Iván se volvió, al igual que hace 7 años, excepto que esta vez no me sonrió, y yo no corrí hacia él. Esta vez no había una multitud entre nosotros. Lo miré, sonriendo con los ojos en forma de media luna. Te deseo una vida llena de amor perdido. Capítulo 19. Los papeles de divorcio fueron entregados por el abogado. No quería volver a ver a Iván. Unas pocas hojas delgadas marcaron la conclusión final de nuestra década de enredos. La división de bienes no se volvió fea, simplemente le recordé que había sido infiel durante nuestro matrimonio. Él aceptó su papel de culpable, compensándome lo más posible en la división de bienes. Solo me tomó 5 segundos firmar mi nombre. ¡Qué ridículo! Al final, mi matrimonio terminó abruptamente, todo debido a la agitación de un solo mes.
Iván y yo acordamos encontrarnos en el registro civil el próximo lunes por la mañana. Me llamó de nuevo, pero no respondí. Cuando dejé el teléfono y abrí Facebook, vi que Irene había cambiado su publicación fijada. La reemplazó con un emoji de cara sonriente. Simplemente cerré Facebook con indiferencia. Capítulo 20. El lunes, llegué muy temprano. El registro civil aún no estaba abierto cuando llegué. Esperé desde el amanecer hasta el anochecer. Iván no vino. Las personas fluían sin cesar por la calle, y yo me senté en mi coche, mirando por la ventana con aburrimiento, observando cómo el cielo se volvía vibrante con colores. El teléfono sonó una y otra vez, hasta que otro contacto llamó. La voz de Bastián estaba cargada de jadeos, llena de urgencia. Cuñada, ¿dónde estás? Iván te ha estado llamando sin parar, pero no has respondido. Acaba de salir de una cirugía y insiste en verte. Cuando no pudo contactarte, salió corriendo hace un momento. No pude detenerlo. Por favor, devuélvele la llamada. Bajé la mirada y pregunté suavemente, ¿recuperó la memoria? Sí, Iván se desmayó ayer. Cuando lo llevamos al hospital, el médico dijo que era necesaria una cirugía, y acaba de terminar hoy. Mientras hablaba, pareció notar algo extraño. Cuñada, tú y Iván. Las luces de la calle se encendieron una a una, iluminando la ciudad mientras la gente regresaba a casa. El registro civil había cerrado, y la calle se estaba vaciando. Un taxi se detuvo en la entrada del registro civil. Una figura familiar salió apresuradamente, alto y delgado, vestido con una bata de hospital, con una zapatilla perdida en la prisa, de pie en la calle, mirando a su alrededor con confusión. Rara vez había visto a Iván en un estado tan desaliñado. Después de los 25 años, se convirtió en el respetado señor Zhou, manejando todo con facilidad, siempre compuesto e imperturbable, incluso cuando me mentía. No pudo encontrarme, así que tomó su teléfono para llamar de nuevo, una y otra vez. La llamada de Bastián aún estaba conectada, y cuando Iván intentó llamarme, todo lo que escuchó fue la voz mecánica repitiendo sin cesar. Observé cómo su rostro lentamente se desmoronaba, volviéndose perdido y desolado en el crepúsculo. Vi cómo sus emociones se desmoronaban, el dolor envolviéndolo. Observé sus ojos enrojecidos, su espalda encorvada y su atuendo ridículo. Me reí en silencio. Nos estamos divorciando. Dije suavemente, no me llames cuñada nunca más. La persona al otro lado de la línea se sobresaltó, a punto de decir algo, pero lo interrumpí. El coche arrancó y rápidamente se alejó del lugar. Cuanto más me alejaba, más crecía mi alegría desenfrenada. Nunca planeé dejar a Iván para Irene. Al contrario, quiero asegurarme de que ella nunca lo consiga. Lo programé justo a tiempo y le envié un paquete a Iván, algo que destrozaría todo lo que él creía. Debo agradecer que alguna vez fui lo suficientemente tonta como para preservar esos recuerdos tan perfectamente, pensando que en nuestra vejez podríamos recordarlos juntos. Antes, me sentía mal por él, siguiendo los consejos del médico, temiendo alterarlo. Ahora, ya no tengo miedo. Capítulo 21. Iván me llamó como un loco. No respondí ninguna de sus llamadas. También me envió mensajes. Escribió muchos mensajes largos tratando de conmoverme, pero solo me irritaban. No fui a casa. Me quedé en un hotel. Mis compañeros de trabajo le dijeron a Iván que estaba de vacaciones cuando vino a buscarme. Justo antes de que el avión a Islandia despegara, contesté la llamada de Iván. No parecía esperarlo. Su respiración pesada llenó mi oído cuando comenzó con cautela. ¿Rosa? Sí. Jugué con el borla de mi bolso, respondiendo suavemente. ¿Cuándo vas a volver a casa? Su tono incluso llevaba un toque de complacencia, como si estuviera tratando de apaciguar a un niño enojado, esperando barrer todo bajo la alfombra y fingir que nunca sucedió. ¿Cómo podría ser posible? Fueron 9 años. Las ramas entrelazadas de nuestras vidas eran demasiado complicadas para desenredar, así que elegí la forma más decisiva. Los recuerdos y los años que compartimos se convirtieron en cuchillos, cortando entre nosotros, dejando heridas que sangraban profusamente. Cada corte estaba empapado de sangre y lágrimas. ¿Cómo podría ser elegante? Los lazos eran demasiado profundos, y cuando se cortaron, nos destrozaron, dejándonos destrozados. Nunca imaginé que terminaríamos así. Tampoco imaginé que llegaría a odiar a Iván tan profundamente. No me llames más, dije suavemente. Cuando hayas fijado la fecha para el divorcio, entonces nos veremos. Yo colgué el teléfono de golpe. La maleta hizo un suave sonido al rodar en el suelo mientras abordaba el avión a Islandia. Capítulo 22. La nieve no se había derretido cuando llegué. Al tercer día, volvió a nevar intensamente. Mi primo, que se había establecido en Islandia, sacó algo de tiempo para tener una pelea de bolas de nieve conmigo. Los dos, casi de 30 años, envueltos como bolas de nieve, se movían ágilmente por la nieve, como cuando éramos niños.
Cuando nos cansamos, me desplomé directamente en la nieve. Los copos de nieve cayeron suavemente en mi rostro, derritiéndose al instante, y pequeñas gotas de agua se deslizaron por mi piel, frías y refrescantes. Me quedé mirando hacia arriba, observando la nieve que caía. El frío se filtró desde todas direcciones, penetrando en mi ropa, y mis manos enterradas en la nieve estaban tan entumecidas que estaban a punto de perder toda sensación. Se sentía como si estuviera a punto de ahogarme en esta tormenta. De repente, el rostro de mi primo apareció sobre mí, entrecerrando los ojos y sonriendo. «Levántate, Rosa. Las galletas que tu cuñada te hizo están listas». Extendí mi mano. Lo que una vez fue suave y terso, ahora estaba hinchado y rojo, feo, como patas de cerdo. Los delicados copos de nieve caían sobre ellas, derritiéndose rápidamente. Dolía tanto que mis ojos se llenaron de lágrimas y ardor. «Hermano», lo llamé, mi voz ronca. «El agua del invierno es realmente fría». Capítulo 23. Iván prolongó las cosas durante más de 10 días. Incansablemente me enviaba mensajes, me llamaba, suplicando mi perdón. Solo respondí 2 llamadas. La primera fue de Bastián. Vaciló antes de decir, «Hermana Rosa». Antes de que pudiera responder, continuó, Iván despidió a Irene. Cometió un error, y ninguna empresa la contratará más. Iván no ha venido a la empresa estos días. Iván se emborrachó y me contó muchas cosas sobre ustedes dos. Mira las cosas que le enviaste todos los días. Iván dijo que sabe que estuvo mal. Hermana Rosa. No respondí, así que Bastián siguió hablando. Iván se emborrachó de nuevo ayer. Su voz de repente se volvió sombría. Él lloró. Hermana Rosa, nunca he visto a Iván tan vulnerable. Obviamente. Ustedes dos estaban tan bien juntos. Fueron 9 años. Hermana Rosa. Iván dijo que está esperando que vuelvas a casa. No habrá otros 9 años con alguien que estuvo con él desde el anonimato hasta el éxito. No habrá otra yo, llevando un corazón lleno de valor, amándolo con pasión y sinceridad durante tantos años. Éramos el único el uno para el otro, grabados en nuestros huesos. Cuando nos separamos, inevitablemente nos destrozamos, dejando nada más que heridas abiertas. Pero aún así, no lo quiero más. Él fue quien cambió, él fue quien engañó, él fue quien cometió el error. Preferiría que hubiera dejado de amarme por completo que buscar a alguien que se pareciera a mí, solo para disgustarme. Él sabía cuánto despreciaba la infidelidad, pero aún así lo hizo. Quienes me pierdan, me perderán para siempre. Capítulo 24. La segunda llamada que respondí fue de Iván. Después de 15 días de estancamiento, parecía que finalmente había comprendido que realmente no iba a regresar. Envió un nuevo acuerdo de divorcio, y cuando lo recibí, estaba acurrucada en una silla junto a la chimenea, sosteniendo una taza de té que mi cuñada había preparado, cálida y somnolienta. Me obligué a mantenerme despierta y lo revisé. Iván fue aún más generoso esta vez, prácticamente entregándome la mayor parte de sus bienes. Así que cuando llegó su llamada, la respondí. Rosa. La voz al otro lado estaba borrosa. Supuse que estaba borracho. Sí, probablemente no esperaba que respondiera. Su respiración se detuvo. Luego, con mucho cuidado, volvió a llamarme. Rosa. Sí, entonces, como un tonto, siguió repitiendo mi nombre. Rosa, Rosa. Hasta que su voz se quebró en sollozos. Finalmente, lo escuché preguntar. Rosa, ¿voy a perderte para siempre? Sí, respondí suavemente. Capítulo 25. El día que regresé de Islandia, ya estaba casi en verano. El sol brillaba y la brisa era suave. Iván vino al aeropuerto a recogerme. Lo vi de inmediato mientras estaba fuera. Había perdido mucho peso. Su rostro se veía demacrado. Estos últimos días de beber, noches sin dormir y visitas repetidas al hospital le habían pasado factura, dejándolo enfermo. La sombra en su rostro no se había desvanecido, y no había rastro del hombre seguro y lleno de vida que una vez fue. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron brevemente, pero luego se apagaron rápidamente. Rosa, vamos directamente al registro civil. Lo interrumpí. El proceso fue rápido. Cuando me entregaron el folleto verde, sentí como si un gran peso se hubiera levantado de mis hombros, y de repente me sentí ligera y libre. El sol de finales de primavera no era particularmente cálido, pero era brillante, tan brillante que me hizo sentir que todo estaría bien a partir de ahora. La caja de cosas que le envié a Iván, la que revisé cuidadosamente la noche que vi el Facebook de Irene, había sido revisitada artículo por artículo, desde la escuela secundaria hasta la universidad, desde los uniformes escolares hasta los vestidos de novia. En una sola noche, había repasado los últimos 10 años de mi vida. Me senté junto a la lámpara hasta el amanecer. En nuestros 20, nuestro amor desbordaba, pero ahora, no amo a Iván en absoluto.
¿Qué sentido tienen las largas disculpas? Iván, tienes que sufrir más que yo para que realmente se considere una disculpa. Capítulo 26. Me volví, encontré los ojos de Iván y lo llamé suavemente, sonriendo. Iván, felicidades, por perder tu amor para siempre. La última pizca de luz se rompió en sus ojos. Su rostro se volvió ceniciento.